Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la Casa de Todos. Hoy es un día para celebrar. Hoy se presenta una nueva edición de otro libro que ingresa al mundo jurídico. Siempre es un motivo de felicidad. La bibliografía, a medida que va creciendo y va enriqueciendo nuestros conocimientos acerca de la disciplina especial del trabajo, esta disciplina tutelar tan particular que nos congrega. Tenemos que empezar con un pedido de disculpas, que es que uno de los expositores que había sido convocado esta misma mañana llamó para disculparse, el doctor Oscar Sass, que apareció con un fuerte estado febril y no se siente en condiciones de poder hacer su locución. De tal modo de que vamos a circunscribir nuestra presentación a la exposición que va a hacer y ya estaba programada por el doctor César Aresi. Desde hace algunos años estamos asistiendo a una revalorización del derecho internacional del trabajo, un reposicionamiento que se ha visto fortalecido con los derechos humanos laborales, los cuales, al decir de Canessa Montejo, constituirían el espacio de intersección entre el derecho internacional del trabajo y el derecho internacional de los derechos humanos. Se ha señalado en ese sentido que los derechos laborales son derechos humanos y que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de 1966 han producido un cambio cualitativo en el derecho internacional desde que un grupo de derechos laborales pasaron a quedar incluidos dentro del selecto listado de derechos humanos. En rigor, debería decirse que desde el principio los derechos laborales formaron parte en la conformación de los derechos humanos dentro del derecho internacional, desde que ya la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, así como la Declaración de Filadelfia de 1944, entre otros instrumentos, tuvieron una singular influencia en la redacción de la Declaración Universal. Múltiples instrumentos internacionales se han ocupado también del tema. Además de la citada Declaración Universal, lo han hecho también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, amén de la Declaración sobre el progreso en lo social, y plurales otros documentos, declaraciones, observaciones, que hubieron también de atender al derecho al trabajo, y demás otros atinentes al mismo, como un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos, constituyendo una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Un reciente informe de la OIT, publicado por nuestra asociación hace pocos días y que ha sido publicado también en la fecha en el Boletín Digital Mensual, que fue preparado por Tim de Meyer, lleva por título Las normas internacionales del trabajo como derechos humanos y explica cómo los derechos y las normas del mundo del trabajo se encuentran vinculados a los derechos humanos y por qué son esenciales para establecer la justicia social y el trabajo decente para todos. En este marco, es verdaderamente un gusto poder presentar el libro Derechos Humanos Laborales en su segunda edición,
que ha sido escrito por el doctor César Arese. El mismo fue prologado por el profesor Antonio Bailos Grau, reconocido profesor español que ha estado en muchas oportunidades entre nosotros. El mismo ha sido publicado por la editorial Rubinsal Cursoni. Sea bienvenido este nuevo libro en el mundo jurídico. Para referirse al libro y con anterioridad a una disertación que lleva un perspicaz título que es ¿Son útiles los derechos humanos laborales?, vamos a contar con la exposición del distinguido jurista y profesor cordobés Mauricio César Arese. El doctor César Arese es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con posgrado por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de Derecho del Trabajo de las Universidades Nacional de Córdoba y Siglo XXI. Es especialista y director, profesor de la materia Derechos Humanos Laborales de la misma Universidad Nacional de Córdoba. Es colaborador externo de la OIT y profesor del Centro de Formación Internacional de la OIT de Turín, Italia. Es director del Seminario Internacional de Derecho Colectivo de Fundación Universitas. Ha sido juez de Cámara y presidente de la filial Córdoba de esta Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es autor y coautor de una veintena de libros y de más de 200 artículos de doctrina. Se destacan, entre ellos, el libro Derechos Humanos Laborales, que ha sido traducido al portugués en el año 2020. También Derecho de los Conflictos Colectivos, su segunda edición del año 2020. Igualmente, Código Civil y Derecho del Trabajo, Derecho de la Negociación Colectiva, todos de la editorial Rubinsal Cursoni, y el documento de trabajo Acceso a tutela judicial efectiva en países sudamericanos, editado por la OIT en 2020. También ha dirigido el libro Nuevas Tecnologías, Presente y Futuro del Derecho del Trabajo, de editorial Rubinsal Cursoni de 2019, y el Código Procesal del Trabajo de Córdoba, que en 2 tomos fue publicado por la misma editorial en el año 2019. En este marco, le vamos a dar entonces la palabra al doctor César Arese para comenzar por referirse a este tema tan peculiar que es si son útiles los derechos humanos laborales. Estimado César, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Lorenzo Ñeco. Y además, no solo gracias a ti personalmente, sino a la prestigiosa entidad que presides y que permite este espacio y esta difusión. Para abrir la posibilidad de contactarnos con juristas nacionales y extranjeros sobre una materia, derechos humanos laborales, que se ha traducido ya en 2 ediciones en castellano, editados por la editorial Rubinsal Cursoni de Santa Fe, Buenos Aires, y por la editorial Memoria de Curitiba, Brasil, en su versión portuguesa. Se encuentra presente uno de los traductores de esa obra, Luis Gunter. Sea bienvenido, Luis, un querido amigo de Curitiba. Bien, vamos a dividir esta intervención en 2 partes. Una, tratar de justificar ¿realmente sirven los derechos humanos laborales o son declarativos, son programáticos, son anhelos, son directrices, son
orientaciones abstractas para los operadores del derecho, o bien tienen otro perfil que vamos a tratar de explicar. Y quiero comenzar por lo último para luego remontarme sinópticamente a los orígenes y desarrollo de esta materia. Y esta parte la hemos titulado Un valor, un derecho, una norma, especie de primer título, primer capítulo, primer tesis para desarrollar. Una segunda parte, bajo el título de otra tesis, la gran invención del siglo XX, y una tercera parte que sería la conclusión o el desarrollo central y que podríamos titular, bueno, si realmente sirven los derechos humanos laborales o son útiles, qué posibilidades tenemos con esta materia para finalmente enunciar algunas breves conclusiones. Sinópticamente, si nosotros pudiéramos hacer una sinopsis, como hacemos, o un abstract, diríamos, los derechos humanos se emparentan, surgen de valores, conductas éticas, crean un derecho, se traducen en normas, y estas normas tienen que ver esencialmente, o lo que es el primer y más valioso derecho, con el hombre. Consecuentemente, podríamos decir que el derecho al trabajo es en la medida que se dirige a un sujeto humano, que es el hombre, es un derecho humano. Pero para llegar a esta conclusión, el recorrido es pensar también que el derecho se ha ocupado del hombre en diversidad de dimensiones, tanto civiles, políticas, como sociales, y hoy por hoy el encuentro entre ambas materias, derechos civiles, políticos y derechos sociales, está dando en el ámbito del trabajo una sustancia que la vamos a tratar de desarrollar brevemente. Y luego de esta exposición trataremos de interesarlos en la obra que tengo aquí a mi izquierda, para que aquellos que les interese indagar o comparar o descartar ideas lo puedan leer. Decía lo más nuevo. Hoy nos desayunamos leyendo el boletín oficial. Bueno, es una metáfora, obviamente. Nadie se desayuna leyendo el boletín oficial. Pero si esto fuera así, hoy encontraremos que Argentina ensanchó su base normativa fundamental, su constitución, incorporando la Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como texto constitucional, Es decir, si no me falla la memoria, nosotros tenemos 13 instrumentos de derechos humanos incorporados al derecho interno como parte de nuestra Constitución, y ahora tenemos un número 14, y es nada menos que la protección de las personas mayores. Pero fíjense ustedes, y dirán, bueno, a partir de ahora tomaremos en serio los derechos de las personas mayores, si es particular o especial en el ámbito de trabajo, porque esta convención, que es del año 2015, que ya había sido ratificado por Argentina en 2017, tiene un capítulo dedicado al trabajo de las personas mayores y su protección. Aunque esto hubiera sido necesario, la convención tiene un capítulo específico. Y en los últimos 2 meses, en la jurisprudencia argentina, en el ámbito en que litigo fundamentalmente, que es el desarrollo de mi actividad profesional, asesorando sindicatos y en el litigio individual, la provincia de Córdoba, se han dictado 3 fallos fundados en esta Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, por supuesto, y también en otros instrumentos de derechos humanos, dando respuestas a un caso muy grave de un despido de un conjunto importante de trabajadores
de mayores de 50 años de una empresa y que dio lugar a un litigio, primero colectivo, en el sentido de defensa por parte del sindicato, y luego litigios individuales que están siendo resueltos de manera positiva por la jurisprudencia a partir de la aplicación de este instrumento normativo de carácter americano, del sistema interamericano de derechos humanos, pero por supuesto acompañado de normas de carácter interno. Pero este recorrido, es decir, esto último, tiene un recorrido atrás. Y es, decíamos, el primer título, la primera tesis: un valor, un derecho, una norma. El primer derecho, el más puro derecho, el que en definitiva preocupa a la humanidad desde, podríamos decir, de que es tal, es decir, el derecho de los seres humanos está fundado en conductas, en ética, en moral. En definitiva, de lo que se trata es de que cada persona tenga un reconocimiento jurídico como tal. Y esto basado en el respeto, puede decirse en el orden filosófico. Quien tenga una afición a una tesis de carácter cristiano lo fundará de Iglesia Cristiana. Quien adscriba a una teoría de carácter social, como el socialismo, podrá fundar a este lado. Pero esencialmente, y todos nos pondremos de acuerdo, incluso pertenezcamos a la religión que pertenezcamos, que el derecho primero tiene un fundamento de carácter moral ético. Y esto genera un derecho. Y este derecho, a su vez, se traduce en contratos de carácter social, que no son otra cosa que las leyes. Cuando Aristóteles, hace ya 2300, 1400 años, reflexionaba precisamente sobre el contacto entre las cosas, la naturaleza, lo que está en la vida misma y el derecho, encontraba la tensión entre el derecho justo, el derecho que está bien, y las normas, los contratos. Es una tensión permanente. Bien, podríamos, por supuesto, efectuar un desarrollo larguísimo acerca de este encuentro entre derecho, entre valores jurídicos, entre ética, entre moral, entre derecho, generado a partir de estas ideas, y normas, que es en definitiva el modo de asegurar un derecho a través de un contrato de carácter social, que no es otra cosa que una ley, en el sentido amplio. Y también en esta discusión, tanto en Aristóteles como en Platón, ingresa la cuestión del trabajo. No íntimamente ligada, pero sí en los trabajos fundacionales del pensamiento en el cual abrevamos nosotros, que por supuesto tendría otros correlatos en ideas del ámbito americano, originario de nuestro país. Y es el componente trabajo. ¿Quién no recuerda aquella célebre máxima de Virgilio, labor omnia vinci, el trabajo todo lo vence? O las máximas de los pueblos originarios de que es necesario trabajar, ¿no?, para poder sostener la sociedad. ¿Sí? Filosofías, si se quiere, de ámbitos distintos que coinciden en este punto. Bien, pero las ideas, decíamos, la ética, la moral, que genera un derecho, por ejemplo, respetar al otro en su vida, en su vida física, no se tradujeron en normas de carácter obligatorio general, sino después de recorrerse mucho camino en la historia del derecho. Y podríamos decir sentar una piedra fundamental en el siglo XVIII, cuando con Immanuel Kant o Cesare Beccaria o no sé, Voltaire, lanzaban aquellas ideas relativas al iluminismo y a centrar el derecho, las ideas en el hombre y no en la divinidad. El hombre era, en definitiva, el creador de su propio destino. Y esto fue acompañado casi inmediatamente con dos instrumentos que la humanidad recuerda como fundacionales en materia de derechos humanos: la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre del Ciudadano Francés de 1789. Ambas destacaron dos ideas esenciales en la fundación de los derechos humanos: que los hombres, los seres humanos, nacen libres, iguales. Tan simple como esto.
tan simple como esto, pero tan importante como esto. Y además, que estos principios de libertad e igualdad se incorporarán a normas de carácter general o con aspiraciones de carácter general. Es cierto, en declaraciones, pero además también luego incorporar a las constituciones de todos los países. Increíblemente, la humanidad tuvo que transitar aproximadamente 2 siglos para arribar a otro hito fundamental que se viene a verificar precisamente en el siglo XX, que es nada menos que la evolución que marca, diríamos básicamente, un organismo de carácter internacional que tiene que ver con el derecho del trabajo. Aunque claro, todos sabemos que las constituciones nacionales, la Argentina es un ejemplo, pero podríamos encontrar en Latinoamérica mucho más, y en Europa, los derechos civiles y políticos fueron alcanzando rangos constitucionales, es decir, fueron alcanzando el mayor nivel normativo. Las ideas relativas a los derechos civiles y políticos, por supuesto está la libertad y la igualdad, pero está el derecho de opinión, al pensamiento, a la libertad religiosa, el derecho a votar, a opinar, a participar en la vida social, tuvieron un ascenso constitucional importante. Sin embargo, no adquirían un rango de carácter, diríamos, general normativo aceptado por la humanidad. Y en este sentido, y desde lo social, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919, al aprobar su constitución, es decir, en realidad el Tratado de Paz de Versalles, el que aprobó la constitución de OIT, inscribió en su constitución 2 principios que tienen que ver con los derechos humanos, dándole un carácter internacional, evidentemente, pues es un organismo en ese momento de la Liga de las Naciones, pero con alcance universal, 2 principios, 2, diríamos, utopías, 2 idearios que me parece que son también fundacionales en la materia. Uno es que el trabajo no es una mercancía, es decir, en realidad, por la negativa se dice, el hombre que trabaja, que genera el trabajo, el hombre, no es una mercancía igual que del producto que en definitiva genera, sino que es un hombre que es objeto de protección y que no debe ser tratado como una mercadería, debe ser tratado como un hombre con recipientario de derechos. Y a la vez, la Constitución de OIT de 1919 lanzó aquello de que es necesario un régimen de trabajo realmente humano, remarco, realmente humano, es decir, que el régimen de trabajo, de protección del trabajo, que por supuesto anunciaba ya en la Constitución, debía ser realmente humano, es decir, crear un derecho del hombre. Todos conocemos que debieron verificarse 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, más de 120 millones de muertos, el holocausto, la violación masiva de los derechos más elementales del hombre para que se llevara a una conclusión en la posguerra, que nuevamente preanunció en cierta manera la Organización Internacional del Trabajo en la Declaración de Filadelfia, nuevamente de Filadelfia, por parte de OIT, donde así fija o declara el encuentro entre los derechos civiles y políticos originarios, la libertad en materia de derechos civiles y políticos, con los derechos sociales en su propia declaración, ratificando y sintetizando además aquella máxima de el trabajo no es una mercancía. ¿Qué estaba surgiendo así? ¿Qué estaba surgiendo? Tal vez la respuesta a observaciones que se realizaron durante el siglo XIX a los derechos humanos en su sola condición de derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos, digamos, sin haber incorporado o no haber encontrado el punto de los derechos sociales, que se estaban gestando a través del reconocimiento de la necesidad de lo social, tuvieron observaciones como por ejemplo la de Carlos Marx. Carlos Marx era crítico de los derechos humanos, porque decía, es un derecho egoísta, que coloca al hombre en soledad, en sus derechos civiles, sí, de propiedad, de libertad de expresión, pero en egoísta, en un derecho egoísta, decía.
Yo creo que aquí surge la gran inversión, la múltiple inversión del siglo XX, que es, por un lado, en la generación de un derecho social ligado a los derechos humanos, es decir, ya no solo los derechos civiles y políticos, sino los derechos humanos, los derechos sociales, perdón, que van de la mano de un modo de la Organización Internacional del Trabajo en 1944. Pero es el prólogo, el alumbramiento más cercano de la consagración, que tuvo su campo, también su emergente en el ámbito americano con la Carta Americana de Garantías Sociales o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el sentido de que se alumbraba la Declaración Universal de Derechos del Hombre, donde no solo aparecen 30 derechos civiles políticos, sino aparecen también los derechos sociales. En particular, los artículos 23 y 24, que son aquellos relativos al derecho del trabajo. Al derecho del trabajo. La Declaración Universal de Derechos del Hombre pone dos puntos esenciales, creo, y es la gran invención del siglo XX. Primero, normativiza, positiviza los derechos humanos, convirtiéndolos en normas globales, normas mundiales exigibles. Es una declaración, se podría decir. Y las declaraciones no son tratados. Las declaraciones son expresiones directivas, compendio de valores. Pero la Declaración Universal de Derechos del Hombre alcanzó rápidamente una aceptación de carácter global y en 20 años además se convirtió en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tanto en el ámbito civil y político, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el ámbito social, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De tal modo que esta doble particularidad, positivización de los derechos humanos, aquellos relativos al hombre, por su sola condición de tal, sin importar su nacionalidad, su condición racial, religiosa o cualquier otra condición, por una parte, y por otra parte, darle encuentro a derechos civiles y políticos y derechos sociales en un mismo instrumento, significó una gran invención del siglo XX. Daba respuesta a Carlos Marx, pero además del sentido de que había una preocupación por la humanidad, por otorgar respuesta desde lo social, desde la condición social del hombre, no solo de su condición individual, sino de su condición de hombre en sociedad, de hombre dotado de dignidad. ¿Por qué de dignidad? Y esta sería también la tercera condición. Porque precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y los otros instrumentos que lo acompañaron en la misma época, 1944-1948, incorporaron el concepto de dignidad. ¿Recuerdan ustedes cómo se enuncia el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos del Hombre? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Igualdad, libertad, dignidad y derecho. Esas cuatro particularidades que además recuerdan frases ya enunciadas en los instrumentos liminares, aquellos del siglo XVIII en materia de derechos humanos. Y esta es, lo que decíamos, es el segundo capítulo que queríamos dejar sentado. ¿Sí? La gran invención del siglo XX. Derechos que están fundados en criterios éticos, en valores, en la moral, que se han convertido en derecho, que han adquirido el rango de normas, ¿sí? Y si hay un punto de encuentro entre moral, ética, derecho, que tienen rango de normas positivas, es decir, que pueden ser exigibles, aun cuando ha sido al principio por declaraciones, pero luego con tratados, claramente, y fusionan y tienen punto de encuentro y con igualdad de condiciones, con igualdad de rango, con universalidad de rango entre derechos civiles y políticos y derechos de carácter social. Recuerden ustedes que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre incorpora nada menos que el derecho al trabajo, el derecho a la remuneración, el derecho a fundar sindicatos, el derecho al descanso, que son, podríamos decir, lo esencial de los derechos humanos. Con esto queremos decir que los derechos civiles y políticos tendrían
tendrían menor rango. No, no, los derechos civiles y políticos son de igual importancia en el ámbito de las relaciones de trabajo. Y yo quiero aquí no dejar pasar un elemento muy importante en la historia de nuestros países, y especial y relacionadas con, por supuesto, el derecho del trabajo. Me refiero concretamente que los derechos civiles y políticos fueron, especialmente durante buena parte del siglo XX, necesarios para garantizar nada menos y para defender nada menos que la actuación de los sindicatos. Los sindicatos y los dirigentes sindicales en muchos de nuestros países, en Argentina en particular, desde 1966, con 2 dictaduras militares, fueron encarcelados, fueron secuestrados, fueron torturados, fueron exiliados. Y esto significó una afrenta a los derechos civiles y políticos, y que encontraron en organismos de derechos humanos, en el sentido más, en el sentido más clásico de su definición, un ámbito, un ágora de defensa. ¿Sí? Entidades como la Comisión Americana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional se ocuparon de los dirigentes sindicales que habían sido encarcelados, desaparecidos, asesinados, diversidad de países, y hasta aún hoy lo son, lamentablemente. Está registrado esto en OIT y en organismos de derechos humanos, por ejercer un derecho laboral a la asociación, a la simple asociación, traducida en ámbito sindical como asociación sindical. Queríamos destacar esto, de que la fusión, el encuentro entre ética moral, entre derecho y norma, entre derechos civiles y políticos y derechos laborales, podríamos decir una invención interesante, así ha sido destacada por Carlos Nino. No subestima, por supuesto, los derechos civiles y políticos, ¿sí? Y aquí venimos, para cerrar esta parte, a una definición precisamente de derechos humanos laborales. Los derechos humanos laborales, como son aquellos que efectivamente están reconocidos en normas de carácter superior, normas al máximo nivel normativo, tratados internacionales de derechos humanos, tratados internacionales, constituciones nacionales, a los trabajadores. Y esta es la definición que enunciaba hace un momento Lorenzo, extraída de Miguel Canesa, un gran amigo. Pero también los derechos civiles y políticos son portados por los trabajadores en el ámbito de las relaciones de trabajo. Me refiero a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la privacidad, a los derechos relativos a la igualdad en género, que son comunes a todos los derechos humanos, que están incorporados a esos 30 principios o derechos de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, pero que también se ejerce en el trabajo. ¿Sí? Es la condición humana igualitaria que porta un trabajador, y que hemos extraído de la opinión consultiva, el número 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a los trabajadores migrantes. Así, los trabajadores se definió, la Corte Interamericana encontró que los trabajadores migrantes indocumentados son portadores de derechos humanos laborales. ¿Por qué? Porque, así esto expreso, ¿por qué? Porque su condición de personas los hace acreedores, los hace portadores, decíamos, de derechos civiles y políticos, y también derechos laborales específicos. Ese es el conjunto de elementos que integran la definición de derechos humanos laborales. No solo los específicos, reconocidos por normas como Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, o vamos a ver la Organización Internacional del Trabajo, o la Constitución Americana de Derechos Humanos en el artículo 26, sino el conjunto de derechos de carácter civil y político. Bien. Tercer capítulo, y aquí viene la justificación de si se acepta el origen, desarrollo, el magma, la materia de la que están creados los derechos humanos, y con él el derecho del trabajo,
y se comparte que el siglo XX generó esta invención de los derechos humanos, de los positivizados y los derechos humanos laborales, es que quisiéramos hacer una especie de codificación de si son útiles o no los derechos humanos. Comenzamos la exposición indicando una utilidad concreta, ¿no?, para las personas mayores en materia de derechos humanos. Pero queríamos desarrollar algunos conceptos para ampliar la justificación acerca de esta utilidad. Los derechos humanos laborales, los derechos humanos reales, los derechos humanos laborales, si los derechos humanos del trabajador en el marco de los derechos humanos tienen las características de ser derechos de carácter universal, indisponibles, inalienables, ¿no?, igualitarios, complementarios entre sí, podríamos decir erga omnes, y que establecen derechos y obligaciones para los Estados. Son las características generales de los derechos humanos, que por supuesto también tienen los derechos humanos laborales. Y decíamos que generan, y nos paramos en dos particularidades, que son inalienables o irrenunciables. Esta última palabra es utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la primera, inalienabilidad, es el Alto Comisionado de Naciones Unidas y también de la Convención de la Conferencia sobre Derechos Humanos realizada por Naciones Unidas en el 2003. La condición de inalienable de derechos humanos. Es decir, derechos que son irrenunciables, que son indisponibles, que son innegociables, que no pueden ser objeto de transacciones. Y esto le configura a los derechos humanos laborales una particularidad. Son derechos humanos que se ejercen en el trabajo. Y consecuentemente estamos hablando de normas, primero de derechos, luego de normas, y luego también de un ejercicio jurisdiccional y de un resultado jurisdiccional de sentencia que tienen que ver con derechos humanos. La mayoría de las materias relativas al trabajo. Esto de luego vamos a tratar de fundarlo cuando desarrollemos y describamos brevemente el libro. Y la segunda característica, decíamos, que establecen derechos y obligaciones. En el ámbito americano, ustedes conocen que a partir del caso Monasip de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, se habla del control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad no es nada más ni nada menos que la obligación de los estados de aplicar las normas del ámbito americano, el sistema interamericano de derechos humanos y la jurisprudencia, porque es la aplicación o la interpretación auténtica, tanto de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de toda autoridad del país en que ha, por supuesto, adscrito al sistema interamericano, y que son más de 20 países, incluso asaltando la jurisdicción de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad implica que no solo el legislador cuando legisla, el juez cuando dicta una sentencia, sino aún el administrador que está lanzando una norma administrativa o que tiene una práctica administrativa debe respetar la convencionalidad del acto normativo o del acto, la decisión que adopte en cualquier autoridad o toda autoridad del sistema interamericano. Bien, si esto es así, si tenemos, por un lado, una materia de derechos humanos, con las características que tratamos de expresar de irrenunciabilidad, universalidad, que tienen carácter ergonómico, que están interrelacionados, que establecen derechos y obligaciones, cuáles son las posibilidades de utilización y la necesidad de la utilización. Más allá de que sean útiles o no, estamos obligados a aplicarlo. Y ahí hay tres rangos, tres órdenes que podríamos sintetizar, sobre los cuales podríamos sintetizar y ejemplificar sobre la aplicación de los derechos humanos laborales y su utilidad. Y uno es, por supuesto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene, por supuesto, una larga tradición en la materia que no vamos a volver. Pero
En el sistema interamericano de derechos humanos, hemos notado en los últimos años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adquirido una suerte de identidad de carácter laboral. Una Corte Interamericana de Derechos Humanos laboral. Todos conocemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puso en funcionamiento a partir del Pacto San José de Costa Rica, claro que fue aprobada en el Pacto San José de Costa Rica de 1969, pero entró en funcionamiento una década después, ¿sí? Entró efectivamente en función una década después, y se ocupó en una primera instancia de derechos civiles y políticos, y no podía ser de otra manera, porque tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es anterior, debían dar respuesta urgente a la fuerte demanda en esta materia, porque nuestra región, en estos años, 1979, Argentina en particular, estaba gobernado por una dictadura militar que se caracterizó por la violación de los derechos civiles y políticos, y también los derechos sociales, pero los derechos civiles y políticos. Miles de encarcelados, torturados, desaparecidos, etc. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Baena, comienza un giro hacia ocuparse más seriamente de los temas de carácter social. Baena es un caso laboral y se mandó a reinstalar, reparar a una gran cantidad de trabajadores de Panamá por despidos masivos relativos al ejercicio de derechos de carácter sindical. Ahora bien, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene, de algún modo, cierta habilidad en materia social porque el artículo 26, que se ocupa de esta materia, remite a su vez a la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la cual efectivamente el artículo 25 aparece los mismos derechos que están insertos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no tienen la fuerza expresa, sino remitida de la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de allí, la Corte, digamos, el caso Baena, la Corte, a través de derechos civiles y políticos, como es el de asociación, el de acceso a tutela judicial efectiva, fue dando respuesta a numerosos casos de carácter laboral. Por supuesto no lo voy a desarrollar, esto es materia de otra exposición con otro desarrollo, pero en síntesis le hace un lustro, diría, para ser arbitraria una materia, a partir de Lagos del Campo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resignifica el artículo 26 en materia de derechos de carácter laboral, toma la Carta Americana, la Carta de la OEA, y la comienza a aplicar reinterpretándola de manera mucho más férrea. Concretamente, en Lagos del Campo se enuncia el derecho a la estabilidad en el trabajo, nada menos, muy fuerte, fundándose no solo en el texto del artículo 26, sino por supuesto también en la interpretación del artículo 6 del protocolo adicional a esta convención, que es el protocolo de San Salvador. Una corte que ha venido aplicando fuertemente cuestiones resolviendo cuestiones laborales sobre la base, por supuesto, de las normas del sistema interamericano, e interrelacionando, complementándose con el sistema de Naciones Unidas y con el sistema de derechos de la Organización Internacional del Trabajo. Y en este punto, este ascenso o esta profundización en materia de carácter laboral tiene, a mi modo de ver, una demostración muy potente, muy fuerte, en la opinión consultiva número 27, relativa a derecho a la libertad sindical, negociación colectiva, derecho de huelga con relación a otros derechos del año pasado, que es una verdadera carta de derechos colectivos, incluso expandiéndose a otros órdenes, con al menos 10 cuestiones muy, pero muy fuertes en el ámbito americano, sobre los cuales no me voy a extender, pero dicho rápidamente sobre el derecho de huelga, sobre negociación colectiva en particular, sobre protesta, sobre nuevas tecnologías, etcétera, 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 ¿sí? Directamente una opinión consultiva laboralista, podríamos definir. Esta opinión consultiva podemos discutir qué valor jurídico tiene, qué naturaleza jurídica tiene. Si es una sentencia, no es contencioso, evidentemente, es una opinión consultiva, hago una consulta, está dentro de la facultad de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responde la Corte sobre materias, sobre
cuestiones puntuales, pero se desarrolla más de 100 páginas de doctrina, interrelacionando las fuentes del sistema americano, del sistema de Naciones Unidas, del sistema de OIT, y otorgando, al modo de ver, una doctrina de interpretación obligatoria para los tribunales que integran, por supuesto, el sistema interamericano de derechos humanos, que están sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos Argentina. Pero hay más de una decena de países que están en esta condición. Es una simple ejemplificación de que, en definitiva, si nosotros tomamos en serio este control de convencionalidad sobre la base de varios instrumentos, en particular de la opinión consultiva, es que deberíamos concluir que fallos de la Corte Argentina, de la Corte Suprema Argentina, como el caso Orellano, que declaró que el derecho de huelga es un derecho reconocido, el derecho a declarar la huelga es un derecho reconocido a los sindicatos, llegaríamos a la conclusión, contrastándola con la opinión consultiva, que es inconvencional, porque la opinión consultiva indica que el derecho de huelga es un derecho subjetivo de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Y hay una contradicción. Y lo mismo podemos hablar respecto de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina relativa a la sindicalización policial, aclaro, policial, no de fuerzas de seguridad en general, sino policial, que entiende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está admitida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contrastándolo con el sistema, con normas de OIT, y que en cambio ha tenido en la Corte Suprema Argentina un pronunciamiento negativo, en el caso Cipova, ¿sí? Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires, entendiendo que nuestro sistema no admite la sindicalización de fuerzas públicas. Hay una contradicción. Vale decir, tenemos un problema de control de convencionalidad que se irá a resolver, por supuesto, con el tiempo. Entonces, miren una de las utilidades, simplemente, dos utilidades que trataba, o tres, que trataba, la aplicación a personas mayores de derechos humanos, el concepto de estabilidad laboral reforzado en el agua del campo, o las numerosas directivas de la Convención Interamericana, de la opinión consultiva no 97. En el ámbito de OIT, derechos humanos de OIT, este año la Organización Internacional del Trabajo amplió la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998, que ustedes, como todos conocen, declara como principios de derechos fundamentales a la igualdad de trato, la no discriminación, la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso y la libertad sindical, ¿sí? Le amplió a un entorno seguro y saludable en el trabajo, quinto principio de derecho fundamental, y consecuentemente los convenios 155 y 187 relativos precisamente a seguridad y salud en el trabajo tienen rango de principio de derecho fundamental. Podríamos traducir esto simplemente en principios y derechos humanos dentro del ámbito del trabajo, porque son equivalentes. Son normas reconocidas con este rango. Y además la OIT lo ha dicho en varios instrumentos, particularmente el año pasado, de que trabaja precisamente en materia de derechos humanos y de carácter civil y político y de carácter social. Consecuencia de esta ampliación de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales. Si el convenio 155 tiene rango de derecho fundamental, principio fundamental o derecho humano, y entra en contradicción con la ley de riesgo de trabajo argentina o de cualquier país que esté conformando, que esté adhiriendo que sea parte de la Organización Internacional del Trabajo, aún cuando no haya ratificado el convenio 155, Argentina no ha ratificado. Está obligado este país a adoptar un control de convencionalidad, de aplicación definitiva de las normas, y en mi criterio, el convenio 155 y su protocolo entran en contradicción con la ley de riesgo de trabajo argentina. ¿Por qué?
porque la idea, sintéticamente, hay un trabajo que publicaba este año sobre la materia, porque sintéticamente los conceptos de enfermedad y de accidente de trabajo contenido en este protocolo, relativo al convenio fundamental hoy en día 155 de IT, están en contradicción. ¿Y cuál es la norma que debería prevalecer en este caso? Una norma fundamental, una norma de derechos humanos. Hay, a mi modo de ver, una discusión en este sentido. Podríamos abundar también en el último gran tratado, el último gran convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Es, lo dice su prólogo, un convenio sobre derechos humanos, porque sus fuentes son el sistema, digamos, la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la propia Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de OIT, pero además declara el derecho humano a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. ¿Sí? Este convenio 190, que ha sido ratificado en Argentina, tiene ya 22 ratificaciones, de las cuales prácticamente la mitad son en el ámbito americano. Este convenio 190, al menos en algunos países, es el caso de Argentina, no solo por su ratificación, sino por su aprehensión por los actores sociales, me refiero administrativos, legislativos, judiciales, ha tenido un alto impacto, cambiando, a mi modo de ver, gran parte de la cultura del trabajo en Argentina, en particular con respecto a las mujeres, porque este convenio 190 es un convenio, por supuesto, sobre violencia y discriminación, pero también es un convenio de violencia y discriminación, o de prevención o de eliminación de la violencia y discriminación contra la mujer y, por supuesto, las condiciones de diversidad. Y este convenio que está siendo adoptado diariamente por protocolos, por convenios colectivos, por normas provinciales, por normas municipales, por normas administrativas, ha significado un grandísimo impacto a nivel normativo, a nivel de prevención, a nivel de estudios, y también un gran impacto en la jurisprudencia en rápido tiempo. Muchísima jurisprudencia se ha venido tomando como base el 190 para resolver casos que hace unos años eran impensables. Bien, dejo este caso, podríamos también hablar, digamos, como ejemplo de aplicación, o por aquí sirve, en definitiva, los derechos humanos laborales. Podríamos seguir con el sistema universal de derechos humanos, para dar un ejemplo simplemente, la Convención sobre discriminación contra las mujeres, la CIDAW es un instrumento basal en materia de derechos humanos relativos a las mujeres, que tiene su correlato en el sistema americano, en la Convención de Belém do Pará, y que ha tenido un fuerte también impacto en el ámbito de las relaciones de trabajo, no solo con relación a las mujeres, sino llamando la atención sobre la indisponibilidad, la irrenunciabilidad y la inconciliabilidad de determinados derechos de carácter humano laborales. Bien, para ir concluyendo en esta charla, ¿qué es lo que tenemos nosotros como mate? Aparte de una utilización fluida, permanente y evolutiva, como tratamos de mostrar con esta ratificación o con este fortalecimiento de nuestro sistema constitucional argentino a partir del día de ayer, con la incorporación a nuestra Constitución Nacional de la Convención Americana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aparte de esta condición evolutiva, es que lo que tenemos es, volviendo un poco al comienzo, tenemos un derecho, los derechos humanos del trabajador, los derechos del derecho del trabajo como un derecho humano, como un derecho dirigido al trabajador. Lo que tenemos es un derecho de derechos, derechos de derechos, por una parte. Tenemos una constitución en el sentido amplio, es decir, normas y tratados de carácter humano que se traducen en un conjunto muy importante de reglas, de declaraciones a tratados, pero pasando por recomendaciones, resoluciones, estudios, etcétera, etcétera, que actúan sobre precisamente el derecho interno de cada país. Un derecho, una constitución de constitución. ¿Sí?
Por supuesto, no hay duda que si existiera una contradicción entre una Constitución nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, prevalecería este último. La jurisprudencia, por ejemplo, de las Cortes sobre Derechos Humanos, me refiero a la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, pero en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una jurisprudencia de jurisprudencia. Se critica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su lentitud, y es cierto, es una corte que todos conocen que actúa primero en materia especializada de derechos humanos. En segundo término, requiere el agotamiento de la vía interna, salvo caso de urgencia, o medida precautoria, debe ser articulado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego esta eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto hace que los casos que se resuelven tienen 20, 25 años de antigüedad. Es cierto. Y además la Corte lo ha remarcado en muchas oportunidades que tiene que corregirlo. Hay un problema de presupuesto, de personal, de sistema, etcétera, etcétera, que genera este problema. Fíjense ustedes, 3 casos relativos a Argentina sobre moras judiciales, es decir, sobre la demora de los procesos, que importa, por supuesto, privación de acceso de tutela judicial efectiva. Los casos Pretkel, Perrone y Spolte, de los años 2020 y 2020. Que se condenó a Argentina por excesiva demora de los procesos de carácter laboral. Son casos que datan de los años 90 y antes todavía, porque el caso Pretkel y Perrone fueron personas despedidas durante la dictadura militar. La época que estamos hablando, la dictadura militar, como todos ustedes saben, Argentina se retiró o fue suplantada en el año 83. Datan de esa época. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una doctrina, caso opinión consultiva 27, que podríamos hablar de algo del campo, mucha otra jurisprudencia que tengo reseñada acá, sobre multiplicidad de temas de carácter laboral, está directamente impactando en la cabeza de los sistemas judiciales nacionales, en las cortes, que están obligadas inmediatamente a aplicarlo. ¿Sí? Y esto derrama a su vez hacia los terminadores de Entonces, la jurisprudencia de derechos humanos y derechos humanos laborales es una jurisprudencia de jurisprudencia. Y en ese sentido, al menos es el caso argentino, de los últimos 15 años, ha tenido una evolución muy rápida y muy amplia y muy fructífera, y lo seguirá haciendo seguramente. Y además, las acciones que se realicen en este ámbito, no tenemos mucha práctica de hacerla, especialmente los abogados. Las acciones son acciones de acciones que incorporan, a la medida que se resuelven temas de derechos humanos, luego se amplían a su diversidad de cuestiones y no puntualmente la que trata en el caso concreto, ¿sí? Al ser adoptado por una corte de la dimensión, por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resumo entonces: derecho de derechos, constitución de constituciones, jurisprudencia de jurisprudencia, acción de acción. En definitiva, ¿por qué la utilidad de utilizar argumentos, fundamentos, razonamiento, estudio, pensamiento, reflexiones sobre la base de derechos humanos? Primero, porque le da consistencia a una demanda, a una contestación de demanda, a una sentencia, a un acto administrativo, a un convenio colectivo, a un reclamo directo en el seno de la empresa de carácter laboral. Le da sustancia, lo emparenta con el primer derecho, lo amplía, lo enriquece, lo completa, le da solidez, le da abstracción, llama la atención sobre lo que es fundamental en el derecho todo: la ética, la moral, el derecho, las normas y las normas de carácter universal. Un ejemplo: estamos discutiendo ahora, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero por ahí... Está todo bien, estamos muy Lorenzo, bien. bueno, disculpo, por ahí me entusiasmo mucho, ¿no? Y por ahí conspirar contra la atención. Estamos Tenemos discutiendo... 2 horas más todavía, César. Bueno, no sé, no vamos a quedar solos. No, decía, estamos discutiendo en Argentina, les pido disculpas, hay gente de otros países, pero puede servir de ejemplo, tal vez. Estamos discutiendo en todos los fueros laborales de Argentina, el tema de Argentina, una inflación
extraordinaria, está llegando al 100% anual, una cosa realmente dramática. Entonces, lógicamente, todos los procesos laborales que tienen contenido de capital o se traducen en una reparación de carácter monetario necesitan de correctivos. ¿Sí? Lo que, además, nosotros tenemos procesos judiciales realmente morosos en términos generales, no voy a entrar en detalles, pero hay en nuestro país los procesos laborales se demoran 3, 4, 5, 6 años. Yo hablo por mi provincia y me consta la estadística, nosotros estamos entre 5 y 7 años para resolver un proceso laboral, ¿sí? En Córdoba, en Argentina, que es una de las 24 jurisdicciones que tenemos en materia laboral. Y lógicamente necesita corregir. ¿Y cuál es el sistema de corrección? Nosotros tenemos la imposibilidad de aplicar índice de actualización monetaria por una ley de hace más de 20 años, y consecuentemente los tribunales idean distintas formas para dar respuesta jurisdiccional. Y lo hacemos sobre la base del Código Civil y Comercial, en muchos casos, lo hacemos sobre la base de aplicar intereses, de buscarle la vuelta para protección del capital. Pero en términos generales, no quiero herir susceptibilidades, se están perdiendo gran porcentaje de créditos, de los capitales, de los trabajadores, en función de no darle una respuesta jurisdiccional correcta, conservando el capital en su valor en sí mismo. Y yo creo que nosotros no apelamos a una respuesta de los derechos humanos. El derecho a la protección de la vida, traducido en el ámbito judicial, acciones relativas a accidentes y enfermedades. El derecho a la remuneración. La vida, por supuesto, tiene reconocimiento en cuanto instrumento de derechos humanos ustedes busquen, y además en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de OIT de este año, ¿no? Que decíamos que ha establecido el 5º principio de derechos fundamentales como salud y seguridad. Tenemos un valor, un derecho de una persona humana que ha sido dañada, que tiene pérdida de salud, y tenemos una traducción en valor de pérdida de la integridad psicofísica. Hay una materia de derechos humanos. Hay un despido. Hay un despido que se ha traducido en un pleito. El derecho al trabajo, según un lado del campo, es un derecho humano. El derecho al trabajo, a la estabilidad en el trabajo. La pérdida del trabajo tiene un valor en sí mismo, que suele traducirse en un valor que es monetario. Y podríamos seguir con remuneraciones. La remuneración está reconocida como un derecho humano, en sentido general, por la Convención, por la Declaración Universal de Derechos del Hombre, para no abundar en otros, artículo 23, sino abundar en otros instrumentos. Entonces, ¿cuál es el rol de los jueces de la legislación? Proteger al valor, al valor, a la ética que tenemos ahí lesionada en el ámbito, por un accidente de trabajo, una enfermedad, por un despido, por una remuneración desconocida. Y esa es la persona que tenemos para proteger, ese es nuestro objeto. Y si esta persona tiene un derecho, ese es el objeto jurídico de protección, un derecho humano. ¿Cuál es la respuesta del orden jurídico? Proteger ese valor, proteger a esa persona. Entonces debemos darle una respuesta laboralista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la ley de convertibilidad? Una ley perforada por más de 10 sistemas de actualización monetaria que han desconocido esta norma que prohíbe la indexación o la aplicación de índices. Debemos darle una respuesta desde los derechos humanos laborales, derechos humanos generales, derechos humanos, adecuando el razonamiento al valor en juego, a la persona en juego, y dando una respuesta. Y para mí no hay otra forma que preservar el valor original a través de un sistema de actualización monetaria, con el índice que sea, con los de intereses, con el precio del consumidor, con el RIPTE famoso que tenemos en Argentina, pero por los extranjeros, y darle la absoluta intangibilidad del capital, y luego aplicar los intereses que corresponden, carácter moratorio, compensatorios y resarcitorios. Para mí esa es la respuesta, y esto es lo que va a ocurrir
tarde o temprano en nuestro país. Y vamos a dejar de aplicar la ley con verticalidad para preservar el capital. Bueno, digo razonar desde los derechos humanos y esto le va a dar a una argumentación más fortaleza, más riqueza, más creatividad, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, si podríamos resumir lo expuesto hasta ahora para luego tratar de presentar, si hay alguna pregunta, si no hay preguntas, poder acceder a presentar el libro, es que la idea de los derechos humanos laborales es recuperar ese origen de ética, de moral, de valores que se traducen en derecho, en normas relativas al hombre, que han tenido un primer componente de derechos civiles y políticos, luego han tenido la respuesta de derechos sociales, que han sido consagrados en normas positivas, globales, aceptados por la comunidad internacional de modo pacífico, exigibles, expandidos permanentemente, con el control o con la obligación de los estados de aplicarlo, de hacer un control de convencionalidad. El control de convencionalidad es amplio, no es solo de los jueces, es del abogado que interpone una demanda, es del administrativo que dicta una resolución, es del negociador colectivo que está haciendo un convenio colectivo, del legislador y por supuesto del juez. Y esto se traduce en que cada acto, en cada materia de derecho del trabajo, aparecen normas o están presentes, o deben estar presentes, normas de derechos humanos, y esto se traduce, y con esto cierro, en que este derecho, esta constitución de constituciones, esta jurisprudencia, la acción de acciones, enriquece, nos mejora argumentativamente en la reflexión, en el pensamiento y da más sustancia a nuestra actividad. Yo creo que la justicia del trabajo en realidad, en el fondo, si lo puedo sustentar ahora estudiando más en detalle las materias del libro, de que en la justicia del trabajo es una justicia de derechos humanos, porque en cada institución del derecho del trabajo, por más pedestre que aparezca, ¿no? Más elemental que aparezca, una hora extra, en definitiva hay en el fondo un ser humano que ha trabajado, que es el objeto de protección, un ser humano que ha trabajado, no es una máquina que trabaja, no nos interesa el ser humano que ha trabajado, que está siendo protegido en sus derechos civiles, políticos, sociales, y que cuando tiene un conflicto debe tener una respuesta acorde a el derecho en juego, el derecho de fondo, el primer derecho. Esa es la idea central de los derechos humanos laborales. Bueno, hasta acá llegaría esta fatigosa exposición de una hora que podríamos seguir conversando. Si quieren, podemos conversar sobre el libro y los capítulos. Muchas gracias. Muy bien, César. Podríamos hacer algunas preguntas a las personas que quieran hacerlo o alguna reflexión y después le pediríamos al doctor Alesse que nos haga un pequeño resumen respecto de los contenidos, los principales contenidos que tiene la obra en esta segunda edición. Hay algunas posiciones doctrinales que discuten acerca del asiento último que tendrían estos derechos humanos laborales, es decir, admitiendo que existen como tales y la particularidad que tienen, algunos los hacen reposar en las necesidades básicas de las personas que trabajan, ¿no? Y que de no ser satisfechas esas necesidades, podrían originar un grave perjuicio, un daño irreparable. Otra postura las asienta, y creo que está un poco en línea con lo que tú mencionabas, en el valor intrínseco de la persona humana que trabaja. Es decir, que la dignidad en cuanto componente esencial de los individuos. En alguna parte mencionabas algo que también ha hecho mención la OIT, que es el trabajo es condición humana. Yo quería preguntarte dónde entiendes
que radica el fundamento último de los derechos humanos laborales. Efectivamente, en la condición del ser humano como persona como tal, sin importar su religión, su nacionalidad, su condición social, racial, etcétera, pero que esta ponderación que, como todos conocemos, tuvo un primer desarrollo de los derechos civiles y políticos, ¿sí? Al nivel de libertad y de igualdad, al incorporar el concepto de dignidad, como bien decías vos, Lorenzo, ha expandido tremendamente el concepto, porque la dignidad intrínseca del hombre es, entre otros, que fundamenta el convenio 190, la dignidad. ¿Por qué? Porque allí nosotros observamos la diversidad de facetas que se pueden encontrar en de la protección y la posible lesión de la dignidad del hombre. La violencia y el acoso que ha tenido una evolución, diríamos, rápida en el mundo del trabajo, relativamente rápida. Pensemos que los primeros instrumentos de OIT relativos a violencia y acoso laboral son de 2014-2015, hubo un trabajo de 5 o 6 años para aprobarse, pero ha sido relativamente rápido, y están fincados en la observación del hombre, de la persona, mejor dicho, más del hombre, más persona, la persona que trabaja, en su condición de humana. ¿Cuál es? Que es una persona que tiene sentimiento, que tiene una inclinación o una diversidad sexual, que tiene una elección religiosa, que tiene una elección de pensamiento, que tiene una elección en materia de vestimenta, de inclinación, de adscripción a un partido político o a una entidad sindical. Una persona que tiene un aspecto físico, ¿sí? Que tiene un aspecto físico y que no debe ser respetado en su diversidad, en su defecto. Una persona que tiene discapacidad, la discapacidad. Una persona que es mayor y que por supuesto tiene un desarrollo tal vez laboral que no se puede emparentar con la de un joven y debe ser respetado. Y tiene una privacidad, tiene una vida íntima. En todos sus aspectos es que el derecho del trabajo se paga. El primer derecho del trabajo fue aquel que protegía al trabajador en su remuneración, en su integridad psicofísica, ¿sí? Para que no se dañe, para que no preserva su vida, pero ponía más el eje sobre la reparación de la pérdida de la salud, de la vida, que sobre la protección. Pero estaba dirigido así. Y asumo la estabilidad en la protección del tiempo libre, el tiempo, sí, la jornada. Esa es una primera evolución, desde el nacimiento de este trabajo, diríamos siglo XIX, del siglo XIX, hasta los años 70, 80, 90. A partir de allí es que el derecho de trabajo cobra un mayor vigor en materia de la observación y el respeto por la persona en sí misma, la dignidad de la persona. Entonces ahí ya hablamos de derechos, es decir, no sé si recuerdan ustedes aquella célebre reforma del derecho de trabajo francés de los años 80, con aquella consigna de que el trabajador es ciudadano en la ciudad y ciudadano en la empresa también. Es decir, no pierde la condición de ciudadanía en el sentido amplio de la persona en la vida social y en la vida de la empresa. Pensamos ahora en términos de una empresa, algunos hablan de responsabilidad social empresarial, pero pensamos en una empresa que no es un ámbito en el que una persona físico-jurídica tiene absoluta propiedad sobre esta estructura, sobre esta organización técnica de medios materiales y inmateriales, y que puede organizar y dirigir omnímonamente sin reglas. No, pensamos en un Estado de derecho empresario, una especie de reproducción de la vida social, pensamos en una empresa democrática donde la persona que dirige, la persona que trabaja, tienen ambos derechos por su sola condición de tal, iguales que la sociedad, pero a su vez hay derechos específicos, como el de la estabilidad,
o el de regulación que hablamos, o los derechos de carácter sindical, que no son otros los derechos de asociación, civiles y políticos, nada más que traducidos en el ámbito laboral, aunque con particularidades como no solo la posibilidad de asociarse, sería el sindicato, la organización empresaria también, que es obviamente una facultad de asociarse, sino de legislar colectivamente, convenio colectivo, y que este producto de la negociación y del acuerdo, que es un convenio colectivo, es una ley que tiene tanto poder como la ley del Estado, ¿no? En su dimensión. Ustedes saben que, para poner un ejemplo, la opinión consultiva número 27 resolvió que, opinó que la legislación convencional no puede derogar la legislación general, es decir, no puede negociarse sobre lo legislado. Y esto se refirió, ahí me está escuchando el profesor Luis Gunter, se refirió concretamente a Brasil, que tiene una reforma de trabajo, reforma trabalista del 2017, que permite que la negociación colectiva derogue la legislación. Bueno, digo, los alcances de derechos civiles y políticos adaptados al mundo del trabajo, y ni que hablar de derecho de huelga, un derecho que todos conocemos, un derecho muy típico, que tiene particularidades, como que es la posibilidad del derecho de generar derecho, de crear derecho, pero a partir del conflicto, a partir de la confrontación, a partir incluso, digámoslo por todas las letras, de que un sujeto sindical, sujeto de trabajadores, pueda infligir un daño a la contraparte a los fines de reforzar su posición y poder arribar a un acuerdo, forzar a la otra parte a un acuerdo. Esa es la huelga. La huelga. Ya sabemos que hay huelgas defensivas, que hay huelgas que tienen simplemente mantener las condiciones de trabajo, pero hay huelgas también ofensivas, destinadas a mejorar las condiciones de trabajo, la condición del trabajador, la condición laboral, y que son una particularidad del derecho de trabajo. Bueno, la opinión consultiva, digo, se refiere a este derecho laboral y que completan la... El audio, se cortó el audio, parece. ¿Ahora? Sí, ahora está bien. Sí, perdón. Decía, no sé dónde quedamos, pero ahora... De la opinión consultiva. No, sí, decíamos de la completitud del sistema jurídico dentro del derecho, dentro de la empresa, en el sentido de que el derecho de trabajo evolucionó desde una protección primaria del trabajador, digamos así, en su integridad psicofísica, en su reproducción como tal, como trabajador, poder mantener su subsistencia, mantener una limitación de jornada, evolución hacia reconocer al ser humano que trabaja, la persona humana que trabaja, como un portador de otro, de una individualidad, de una personalidad, de un aspecto físico, de un aspecto, digamos, de una forma de pensar, de una inscripción política, sindical, etc. En la cámara. Ahora sí. Disculpen, pero hay algo que me avisa. Y eso es lo que se emparenta, lo que se relaciona entre el derecho laboral como tal, el derecho que conocemos, el derecho de trabajo, el reglamentario, el de los estatutos, el de las leyes de contrato de trabajo, el de la consolidación de las leyes de Brasil. Se complementa y está irradiado, está enriquecido, ampliado por los derechos humanos del ámbito del sistema interamericano, de Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí está el profesor Le Guste, está mostrando la versión portuguesa de Derechos Humanos Trabalistas de la editorial Memoria de Curitiba. Muchas gracias, Luis. Que está circulando por aquella hermoso hermano país. Bien. Hay algunos mensajes en el chat de felicitaciones de parte de Héctor Guisado, de Mabel César, de Ignacio Martínez, de la doctora Fabiola Abogado de Paraná,
de Marta Felperín, y también de Luis Eduardo Gunter, que ha exhibido la versión brasileira del libro, y manda un mensaje: parabéns, professor Arese, por sua belíssima exposição e pela segunda edição dessa obra maravilhosa do Brasil. Podemos Si alguien, entonces ahora sí, tal vez explicar un poquito de qué trata la obra, sí, rápidamente, una sinopsis. nuevamente el video, la Ah, cámara está apagada. eh, Bien, ahí está bien. Bueno, ¿qué consiste la obra? Son 30 capítulos, de los cuales dos están dedicados a la teoría general de los derechos humanos laborales, luego una reseña de los principios laborales de la Corte Suprema de Argentina, en los últimos 15 años, y luego un desarrollo de los distintos puntos que entendemos que comprende derechos humanos laborales. Comenzando por los que justamente OIT entiende que son principios y derechos fundamentales, y son los relativos a la prohibición de trabajo infantil, emparentándolo con el trabajo doméstico en Argentina, que es uno de los escenarios donde se produce con mayor énfasis el trabajo infantil. El trabajo forzoso, en su diversidad de expresiones, e incluso en algunos casos abundando o tratando de hacer algunas distinciones sobre por lo que llamamos el trabajo esclavo contemporáneo, ¿no? Aquel que está ahí a mitad de camino. No es el trabajo forzoso, esclavo clásico, es la sumisión del trabajador a determinadas condiciones de ilegalidad, de marginalidad, que caen bajo la definición de trabajo esclavo contemporáneo. Luego hay 5 capítulos relativos a igualdad y dignidad. ¿Sí? 5 capítulos. Igualdad, dignidad, tolerancia laboral, la discriminación laboral, motivo de discriminación, mujeres, género y diversidad, el convenio 190, el derecho humano a un mundo libre de violencia y acoso, y configuraciones de la violencia y el acoso en el laboral. Luego, capítulos relativos a distintos derechos humanos laborales. En lo relativo al salario, desarrollamos el concepto de salario igual por trabajo igual valor, el derecho a de la edad madura y el viejismo laboral, emparentado con lo que hablamos hoy, de la Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el debido proceso y el derecho de defensa laboral, el acceso de tutela judicial efectiva laboral, la libertad de expresión individual y colectiva, libertad de expresión, el derecho de reunión laboral, el derecho de acceso a la información laboral, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, el teletrabajo y la protección de la vida personal, la libertad y discriminación ideológica, las empresas de tendencia e ideología personal, el derecho a la estabilidad laboral, y luego 4 capítulos relativos a derechos colectivos. La libertad sindical, el derecho, el sistema sindical argentino, hay una crítica del sistema sindical argentino, relativo a la democracia sindical, discriminación intrasindical, y la huelga como principio general del derecho. El derecho penal del trabajo, un derecho protector de derechos humanos laborales, el derecho de resistencia laboral, y el último capítulo, antes de las conclusiones, es un desarrollo muy reciente de este año, que es trabajo y felicidad desde los derechos humanos laborales, que lo coloqué antes de concluir porque me pareció que en definitiva lo que busca el ser humano es la felicidad, ¿no? Todos buscamos la felicidad. Todos lo estamos buscando hasta que no lo buscamos más, y si es porque en ese día creo que ya hemos dejado de ser humanos. Y bueno, es un trabajo de este año que tiene bastante componentes filosóficos, históricos y el presente, porque los derechos humanos, fíjense ustedes, oh, perdón. La cámara. Sí, sí. Cuando hablamos de aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de condiciones satisfactorias de labor, está nada menos que
consagrando, esto tiene mayor desarrollo, ¿no? Pero lo digo en síntesis, está consagrando que el derecho debe procurar satisfacción, felicidad, bienestar, ser un trabajo que nos deje conforme, que nos deje contentos, que nos deje, que nos procure satisfacer en definitiva nuestros objetivos en la vida. Cito por ahí a Bertrand Russell. Bertrand Russell, que saben, premio Nobel, en algún momento, él comenzó su actividad académica como matemático, ¿no? Todos creo que lo conocen. Y luego devino en filósofo y escritor, y en un momento dado comenzó a hacer lo que podríamos llamar filosofía de la vida cotidiana. Y en un momento dado le preguntaron, bueno, Sir Bertrand Russell, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y Bertrand Russell contestó lo siguiente: dos cosas. Una, tener relaciones familiares satisfactorias, es decir, pareja, hijos, parientes, amigos, etc. Por un lado. Y por otro lado, tener una ocupación que realmente nos guste. Son los dos secretos de la felicidad, son mentales. Bueno, no solo estas ideas, otras que también vienen de la filosofía clásica, de Aristóteles, de Platón, de la filosofía iluminista, del ámbito del sistema filosófico andino, nuestros ancestros andinos, que en general han procurado alcanzar la felicidad. Y el derecho y el trabajo y derechos humanos son un medio, una calle que nos puede conducir a la felicidad. Y esa es una lucha del derecho, del trabajo de derechos humanos por alcanzar la felicidad. Sé que esto es polémico y alguien dirá, bueno, cuando tenemos tal grado de desocupación, tal grado de marginalidad, tal grado de inmersión en la irregularidad, etcétera, etcétera, esto es casi una quimera. Bueno, no perdamos la ilusión que podemos pelear para que el trabajo sea un medio y el trabajo en sí sea un ámbito feliz. Feliz, la felicidad. Bueno, eso es el último capítulo y después llevo algunas conclusiones que tienen que ver un poco con la charla de hoy, la utilidad, la importancia, la renovación del derecho al trabajo a partir de los derechos humanos. Bien. Bueno, además de estos comentarios que han sido hechos, bueno, hemos publicado incluso en el flyer de la actividad también la portada de esta obra. Hay una nueva consideración que está hecha también una nueva felicitación, está realizada por Liliana Literio. Gracias, Liliana. Y vamos a dar por concluida esta muy linda actividad. Siempre decimos que es un motivo como para celebrar, ¿no? Una nueva obra. Así que bueno, muchísimas gracias, César, por esta exposición. Agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado. Hacemos saber que esta actividad queda grabada en el canal de YouTube de la asociación, para aquellos que no pueden concurrir o para aquellos que quieran volver a verla. Así que bueno, sin más, agradecemos nuevamente, los saludamos con un aplauso al doctor Arese y los estamos viendo muy prontamente. Yo no quiero terminar sin agradecer a Oscar Sass, que lamentablemente no nos pudo. Agradecer a Oscar Sass, que ha hecho todos los esfuerzos para estar hoy. Y si podemos, con tiempo, el año que viene, reiterar alguna actualización en materia de derechos humanos, porque él quedó con ganas, realmente tenía preparada la exposición. Oscar Sass es un tipo que trabajó muchísimo sobre esto y a que le tengo grandísimo respeto. Entonces, me parece que quedamos en deuda con él para el año que viene hacer alguna actividad. Por ahí anda Héctor Guisado, que está escuchando atentamente, para que el año que viene podamos realizar alguna actividad y darle a Oscar Sass el lugar que por supuesto tiene ganado y se merece. Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias y a todos muy buenas tardes. Gracias. Adiós.